Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación. Muchísimas gracias por su compañía, por participar con sus comentarios, por invitar a más personas, por compartir lo que aquí comentamos en esta comunidad Naveja. Me da mucho gusto saludarles hoy, que es martes 14 de diciembre de 2021. Aquí estamos para entrar con los temas que creo pueden ser de interés de ustedes que me acompañan en esta noche. O en este día o en la tarde, a la hora que abran la transmisión, queda bastante bien y me da mucho gusto que estén de este lado. Bueno, pues no sé qué tan claro tenga la sociedad lo que implica, lo que representa la gran cantidad de atribuciones que se le van dando a los militares por este gobierno. Un gobierno cuyo candidato presidencial durante toda la campaña, y más, es más, no desde toda la campaña, desde los tiempos de Felipe Calderón, la agarró contra el ejército, hizo señalamientos de todo tipo, criticando que el ejército no tendría que estar en las calles, diciendo que cuando él llegara a la presidencia de la República, regresaría a los militares a los cuarteles, fue la promesa y de hecho tuvo un choque durante ya el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto con el entonces secretario de la Defensa Nacional por temas de legislación, por temas precisamente de la presencia de los militares. Algo sucedió en el camino que López Obrador se entregó completamente en brazos, en manos de los militares. A tal grado que hoy están en tal cantidad de actividades que creo nos va a costar muy caro. Y nos va a costar muy caro porque a la larga es muy difícil que los gobernantes en turno entren a un choque o a retirarle atribuciones al ejército. Y que eso por un lado. Pero por otro, va a ser muy complejo que el ejército cumpla con las expectativas que se le han entregado. No está en su naturaleza, no está en la especialidad. Lo hemos venido viendo con la Guardia Nacional, que no ha resuelto la problemática que se supone iba a resolver. Estamos tan mal como cuando había una policía que tanto critica a López Obrador. La policía federal que fue constituida por Felipe Calderón, que de alguna manera fue disminuida por Peña Nieto y que pues quedó desaparecida por López Obrador en el momento en que le da impulso a la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante todo esto? A ver, los ejércitos tienen una misión natural, tienen una función específica, que es la custodia de la soberanía de los países. Esa es la chamba que le toca a las Fuerzas Armadas. La Armada de México y el Ejército Mexicano, en este caso para hablar concretamente de México. Esa es la particularidad. Hay muchos países que han dado un paso fundamental y la defensa queda en manos de un civil. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay ya una trayectoria muy larga en que se le ha entregado a un civil la conducción del Ministerio de Defensa, de la Secretaría de la Defensa. Aquí había esa expectativa, había esa consideración y bueno, pues por el contrario, poco a poco el presidente de la República le fue cargando actividades. Recordarán ustedes, empezó dándole la custodia de las pipas de Pemex, las instalaciones de petróleos mexicanos, posteriormente la conducción de las pipas, luego le dio la responsabilidad de construir y ahí está el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, le dio a la Marina la responsabilidad de las aduanas en los puertos, le ha dado responsabilidades de limpiar playas, en fin, ha habido una gran carga de responsabilidades a, a las Fuerzas Armadas. Esta es una historia que nos lleva a buscar nuestros orígenes. Después de la Revolución Mexicana, la presencia de generales en la presidencia de la República fue una constante hasta el gobierno de Ávila Camacho. Ávila Camacho consideró
que ya era suficiente de militares, y entonces fue cuando llegaron los civiles a asumir la presidencia de la República, en concreto con Miguel Alemán. Si fue bueno o malo, no vamos a discutir este asunto. Pero los militares se fueron replegando, sí, hubo gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, es decir, las Fuerzas Armadas no han dejado de hacer política y no tienen por qué dejar de hacerlo. Son ciudadanos que también tienen sus derechos en medio de toda esta situación. Esta es una realidad que hay que enfrentar y verla como tal. No hay que buscarle demasiadas justificaciones a todo esto. Bueno, pero, a lo largo de los años, los militares, las Fuerzas Armadas, los marinos también son militares, los militares fueron manteniendo un respeto y una lealtad al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Y esta función, después de Ávila Camacho, fue caminando y acomodándose de acuerdo a las necesidades, fortaleciendo al ejército para que el cumplimiento de sus atribuciones se pudiese lograr, tanto el ejército como la Marina Armada de México. Hasta allí íbamos bien. Pero para nadie es desconocido, en esto sí nadie va a desconocer, que el ejército y la marina tienen tal presencia en el caso de México que gozan de un prestigio que se está deteriorando. Lo que ocurrió la semana pasada con la muerte de 55 migrantes es una de las omisiones de la Guardia Nacional. Allí los responsables de lo ocurrido con este percance está la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Pero bueno, eso ya lo hemos comentado y ya lo hemos señalado. Ahora bien, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? A este gobierno, al de López Obrador, le cuelgan la etiqueta, no sé por qué, le cuelgan la etiqueta que es gobierno de izquierda. A ver, el PRD sí tiene en sus estatutos una forma de ser, pensar y actuar de partido de izquierda. Morena no. A veces se les olvida que Morena es el movimiento creado por López Obrador. López Obrador es un conservador. López Obrador no es un personaje de izquierda, y no solamente porque no esté a favor de la cuestión del aborto, no, ni siquiera por eso. Hay muchas otras de sus acciones en las cuales está reflejado su conservadurismo. Es un tipo conservador que creó un movimiento que le dio tal resultado que pues fue atrayendo personajes de todas las procedencias, no solamente del PRI, le han caído ahí panistas, perredistas, del Verde, todos estos personajes políticos advenedizos que viven de aprovechar la oportunidad y hoy están como líder de la Diputación de Morena, como antes estaban en el PRI, y así podríamos hablar de muchos que han estado en este juego de incorporarse a Morena. Morena, insisto, no es un partido de izquierda. Sin embargo, sí hay personajes que iban por la vida con esa categoría, con esa característica, con esa bandera de las causas de izquierda. En los últimos días ha sido motivo de un señalamiento de parte de muchos especialistas y analistas que le encuentran muchas acciones a López Obrador que parecieran muy cercanas a Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz se come aparte, se cuece aparte, pero que hay quienes, con esto que le está pasando al CIDE, con los amedrentamientos que ha tenido contra la Universidad Nacional Autónoma de México, contra la Universidad de Guadalajara y particularmente ahora contra el CIDE, y con lo que se está dando, estas movilizaciones de los jóvenes, no es tanto buscar por buscar una forma de asemejar a este gobierno con lo que ocurrió con el gobierno de Díaz Ordaz en el 68. No es gratuito, es cuando tú cuando pones en riesgo la estabilidad del país con situaciones que se pueden salir de control. Los jóvenes del CIDE poco a poco van acumulando fuerzas. Como dijo por ahí alguno, seguramente, y estoy convencido de ello,
López Obrador ni idea tenía de lo que es el CIDE antes de entrar. Pero escucha a ciertas personas, esta institución, el CIDE, tiene 500 alumnos nada más, y es una institución de excelencia. No había generado jamás un problema, jamás. Pero ahora, la directora del CONACYT, una señora verdaderamente intratable, la acabo de escuchar en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, y nada más porque Ciro es muy educado, pero habló, dijo tal cantidad de barbaridades que yo le conté más de 20 minutos diciendo una bola de estupideces que simplemente se circunscribían a negarle el diálogo a los estudiantes, a los académicos, a los directivos del CIDE. El CIDE es una dependencia que está vinculada con el CONACYT. Pero hoy me pareció brillante lo que el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria señaló en el Senado de la República. Me pareció muy destacado, pero antes permítanme decirles que hubo otras participaciones que dejaron mucho que desear, dejaron mucho que desear. Les voy a presentar esto que dijo Emilio Álvarez y Casa en el Senado, y donde dice la información del propio Emilio, que lo pone así en Twitter. La izquierda abandonó sus luchas democratizadoras para someterse a la militarización impulsada por López Obrador, sin importar que incluso haya militares violadores de derechos humanos, como el titular, ya lo saben ustedes, de la distribución de medicamentos vinculado con la desaparición de personas. Esto y está robándolo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchen, por favor, esto que dijo hoy en la tribuna del Senado de la República el senador independiente. Él llegó por las filas de Movimiento Ciudadano, pero solamente invitado porque él es un senador independiente, y vamos a escucharlo a continuación. En lugar de investigarlo y responsabilizarlo por la desaparición forzada de lo que pasó en 2009. Los casos de disculpa pública en este sexenio no hay presencia de las Fuerzas Armadas, y con este entendimiento lo único que hace es que se empodera eso. Ya ni siquiera en el sexenio Calderón y de Peña estaban presentes los representantes de las Fuerzas Armadas. Hoy no van en caso de disculpa pública. ¿Y cómo va a haber reparación del daño y garantía de no repetición si donde se cometieron las violaciones y las atrocidades ni siquiera hay presencia de las Fuerzas Armadas? Tercero, no, por supuesto que no solo en este sexenio. No, claro que sí, Gonzalo. Claro que sí, te puedo invitar y te doy los casos y platicamos. No se permiten los diálogos, claro, senadores, sí. Por favor. En las disculpas públicas no hay representantes de las Fuerzas Armadas, Gonzalo. Te lo estoy diciendo con absoluta certeza. No van a las disculpas públicas. Desaparecieron el campo militar de Culiacán y ni siquiera hubo un representante del ejército. ¡No piden disculpas! ¿Cómo va a haber garantía de no repetición si no hay un solo militar? ¿Qué es eso de disculpa pública o garantía de no repetición? La militarización está por todos los fueros en este gobierno. No pueden defenderla. Lo que está pasando es la derrota de la democracia por la izquierda. Eso es lo que está pasando, Gonzalo. ¡No lo defiendas! Es inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo. Puedo entender que apoyen al presidente, pero no se derroten en su lucha política contra la militarización, Gonzalo. Es inadmisible. Es una derrota ética, política y cultural. Están llevando al ejército en todos los fueros y espacios. No lo vengan a defender. Es inadmisible. Y por eso es que estamos en contra. Porque es una derrota política y cultural. Porque la izquierda se levantó desde el 68 y más contra eso. Eso es lo que aquí se está legitimando. Y por eso votamos en contra. Ahí tienen, esta es la posición con respecto a lo que se estaba discutiendo en el Senado de la República, y que fue lo declarado, lo afirmado por el senador Emilio Álvarez y Casa, y que ahí se los dejo. Pero vamos a escuchar que hubo posiciones por parte de los partidos de oposición. En este caso vamos a escuchar la posición del senador del PAN, Damián Cepeda.
quien en la nota de Twitter de Leti Robles de la Rosa, dice: el panista Damián Cepeda explica en tribuna del Senado que la reforma a la organización interna de la Secretaría de la Defensa Nacional es resultado de la creciente militarización de las actividades civiles. Cita al CIDE, que detectó 246 funciones civiles al titular de la Sedena. O sea, fíjense, estaban discutiendo esto, la reforma a la organización interna de la Secretaría de la Defensa Nacional, que obviamente Morena, para complacer al presidente, le dio visto bueno. Es más grave en este país. Y si bien esta reforma es de una reestructura interna y distribución de facultades al interior, hay que decirlo alto y claro, en México hoy, en el gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, cada vez más las Fuerzas Armadas están a cargo de funciones civiles. El CIDE, ese CIDE que está bajo ataque en este momento por parte del gobierno, hizo un estudio hace ya poco más de un año y identificó 246 funciones civiles, 246 nuevas encargadas a la milicia. No es posible, no está bien eso. Esa distracción de sus funciones principales de las Fuerzas Armadas es lo que hace necesario que se estén generando nuevas estructuras para encargarse de lo que verdaderamente le toca a las Fuerzas Armadas en México. Todos tenemos un reconocimiento al Ejército y a la Fuerza Aérea, todos. Nadie está queriendo atacar su desempeño y su honorabilidad. Lo que queremos es fortalecerlas para que lleven a cabo sus funciones constitucionales, que es la defensa de la seguridad nacional y de la soberanía de nuestro país. No andar construyendo aeropuertos, carreteras, distribuyendo vacunas, encargados de bancos y otros tipos de funciones que les están erróneamente encargando. Son las palabras del senador Damián Cepeda, el senador por el estado de Sonora, con respecto a este tema. Y se los digo, no es un tema menor, no es un tema del cual podamos renunciar. No. En este momento tenemos que pensar que los militares tendrían que estar en sus funciones, y es este dato que da también Cepeda, imagínense, 246 funciones que le tocan a los civiles y que este gobierno de López Obrador se las ha endosado, se las ha entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues ahí es donde uno entiende por qué el general secretario anda como dama de compañía del presidente, no lo suelta. Yo no sé si al baño van separados, pero parecen siameses, ¿no? Parece que van a todos lados juntos, no lo suelta, no aparece nunca solo López Obrador, siempre está allí, bueno, hasta en el trenecito de la discordia de hace unos días, también ahí va celebrándole, aplaudiéndole como foca el secretario. Lo siento, le tengo mucho respeto al general secretario, pero no se está comportando a la altura que yo pienso que muchos de la tropa no deben de estar muy convencidos de lo que está haciendo el ejército mexicano. Voy a seguir con este tema porque me parece que se trata de un asunto de vital importancia para nuestro país y que no podemos estarlo ignorando como pareciera que incluso los propios legisladores lo están haciendo. Muchos saludos. Diana Contreras nos saluda desde Saltillo, Coahuila. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez desde Atotonilco de Tula, muchas gracias. Edgar Kraus, excelente noticia, la Suprema Corte da revés, sí, el acuerdo, pero únicamente para aspectos de transparencia. En un ratito más vamos a tratar este tema porque es una buena noticia lo que Edgar nos está señalando y que lo vamos a tratar. Carmelita Ortega Speitia nos saluda, Fran Libra también, Laura Elena Crespo, saludos a todos y esta comunidad. Juan Armando García también, Rojas Claus, saludos desde el Estado de México, muchas gracias, dice afortunada de verlo en vivo, gracias. Gabriela Hernández también, muchos saludos. Abigail Vasconcelos Castellanos también. A don Jaime Torres, Uro Azul Caminante, dice siempre presente, aprendiendo de comunicación, muchas gracias por estar aquí. Urscam, ¿cómo estás, Urs? El saludo hasta Nuevo Vallarta, Nayarit. Lourdes Carmona, también gracias por estar aquí.
Francisco Javier Rivera dice, maestro Naveja, buenas noches, una pregunta, ¿qué opina de la unión de 3 partidos políticos en contra del sistema que está utilizando el CACAS? Dicho de paso, es un desastre de país. Saludos desde Tizapán, el Alto Jalisco. Pues es que es la payasada de estar abriendo partidos. El abrir partidos políticos es un gran negocio, es un negociazo, Francisco, y como prueba de ello, lo tengo considerado para un poquito más adelante, pero de una buena vez les doy a conocer. ¿Saben cuánto se le va a dar a Morena en esta ocasión? Nada más, cuánto dinero de nosotros los mexicanos se le va a otorgar a Morena como parte de sus prerrogativas. Bueno, pues ahorita les voy a dar la información. Déjenme nomás llegar a ver dónde lo tengo. No está ahí. Son más de 1,000 millones. Aquí está. Darán a Morena 1,819 millones de pesos en prerrogativas. Sin haber cumplido con su promesa de entregar la mitad de su financiamiento público en este año, Morena disfrutará el próximo año de 1,819 millones de pesos en prerrogativas. Esto representa 83.4 millones de pesos más de los que recibió en este año. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobará las partidas individuales que recibirán los institutos políticos. Casi 2,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos con tanto dinero? Pues por eso están en eso. Por eso están utilizando toda la demagogia y vienen esta conformación. ¿Ustedes creen que estos 3 partidos, que los mexicanos los rechazamos, los mexicanos no votamos para que se convirtieran en partidos políticos oficiales, y ya se integraron los 3 con el propósito de tener un partido político que parece uno de los mejores negocios que se pudiesen registrar? Así que ahí tienen ese dato. José Rodríguez Jauregui dice, nos convertiremos en un país en manos de un Pinochet. Pinochet dio un golpe de estado espantoso en Chile, pero después, como gobernante, hay quienes, no estoy entre ellos, hay quienes elogian lo que hizo Pinochet. Hay quienes elogian las bases, los fundamentos que le dio Pinochet. Yo no estoy de acuerdo ni con la militarización, lejos estoy de simpatizar con la presencia del ejército en tantas actividades. Para mí el ejército tiene una función y nada más. Ferjim, buenas noches, saludos desde Chihuahua, muchas gracias también por estar aquí. Pedro Martín Amador dice, duro golpe de la Suprema Corte de Justicia al PG, mañana en las hotoleras va a echar pestes, lo saluda desde Dallas. Y Dalia López también nos saluda, pero ella desde Jalapa, Veracruz. Juan Anaya, buenas noches. Claudia Guerrero, también buenas noches. Artemisa Frausto, López Gatell sale corriendo de reunión por cuestionamientos. Les voy a presentar las palabras de la diputada a la cual hizo referencia. Buenas noches, Daniel Viñó, dice, buenas noches, comunidad inteligente. Muchas gracias. Allí me quedo, Maru, para continuar y cerrar este tema en el cual hemos estado, o les he estado proponiendo el análisis. Ahora, escuchemos lo que se habla con respecto a toda esta situación. Les iba a presentar lo de las reformas a la UNAM. Bueno, entonces, con lo de la militarización, estos son los elementos. Queda la consigna de que avanza las posiciones porque el presidente de la República así se lo exige a su bancada y su bancada así lo determina. Pero les decía, esta vinculación que se ha venido dando con lo que está pasando en las universidades. Y aquí tenemos la participación de 2 académicos, Denise Dresser y Sergio Aguayo, a quienes aludió el presidente de la República. Vamos a escuchar porque ambos reaccionaron de una manera muy contundente. No meternos en eso, solo lo que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM, que hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia, porque se vivía como un sueño, por esto mismo, ¿no?, de predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio, ayudándolo
con el silencio, legitimándolo, callando. Entonces ahora se está llevando a cabo todo un debate muy bueno y los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas y de las instituciones, y van a darse los cambios porque hay una revolución de las conciencias, porque ya no es más de lo mismo. La gente está muy despierta, muy avispada. Por eso ese coraje de los que se consideraban líderes de opinión. La señora Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? Igualito, el Comal le dijo a La Hoya, ¿cuándo presentas pruebas? Acusas a medio mundo, la más reciente de acusar o señalar que empresarios se disculparon con él por la forma de actuar. Nombres, pruebas. No hay pruebas, todos los días es atacar prestigios. Bueno, Denise Dresser, Sergio Aguayo, votaron por él. Y aún así vean cómo reacciona a la menor crítica que le formalizan. Luego dice más cosas, pero yo la verdad no estoy para estar haciendo sufrir a quienes tienen la paciencia de acompañarme en estas transmisiones. Porque también Denise Dresser dice, le respondió, al volver a dedicarme tiempo hoy, López Obrador confirma que mi crítica es certera. Su ataque refuerza mi argumento. Vivimos erosión democrática en México por vía de militarización, decretismo, ilegalidad y abuso de poder. Un golpe de Estado blando, como él le llama. Y ella misma sube todas estas fotografías que yo les voy a presentar a continuación para fortalecer. Pues ya los estaban viendo, ahí tienen ustedes las imágenes que subió Denise Dresser. Miren, ahí están los militares en plena acción, en diferentes escenarios, y aquí lo tienen, a López Obrador con los militares. Esa es una foto que casi todos los presidentes la han tenido en el día de las Fuerzas Armadas. Ahí lo tienen, y pues esta es la posición, repito, de personajes que estuvieron o creyeron en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hoy estamos viendo cómo van cambiando las cosas. Lo que está pasando con, en este caso, con la educación superior, porque ahí va poco a poco, atacando a las instituciones, a la UNAM, a la UDG, ahora al CIDE, con la imposición de un director. Vean este dices en donde han titulado López contra universidades, y en este caso señalan: Andrés Manuel López Obrador egresó de la UNAM y los estudiantes de nivel superior fueron quienes más lo apoyaron cuando estaba en campaña. Sin embargo, ahora que es presidente, les da la espalda al atacar a las instituciones y a la comunidad universitaria. Veamos esta cápsula de dices con respecto a Andrés Manuel López tardó 14 años en egresar de la UNAM y menos de 3 en despotricar contra la comunidad universitaria siendo presidente. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Antes de gobernar el país, todo era miel sobre hojuelas con su alma mater. Pero en octubre de este año, López decidió que la UNAM sería su nuevo enemigo. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. Sin embargo, esta no ha sido la única universidad contra la que se ha ido. El ITAM ha sido objeto de ataques de López desde antes de que tomara el poder. Antier escribí en Twitter que los egresados del ITAM son responsables de la tragedia nacional, de la caída de la economía, y han dañado mucho al pueblo, al país. Recientemente volvió a pronunciarse contra el instituto, sumando al TEC de Monterrey y al CIDE. Porque no solo, con todo respeto, era el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, era, ¿cómo se llama este organismo público? El CIDE, que era lo mismo. Este último ahora enfrenta un conflicto interno. Y el presidente, en vez de apoyar a la comunidad estudiantil, aprovechó la ocasión para atacarlos.
Si entendí bien, presidente, entonces considera que el CIDE también se derechizó, como ha dicho de la UNAM. Sí, sí, también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega. Los que sí han tenido todo su apoyo son sus semilleros ideológicos mejor conocidos como Universidades del Bienestar, las cuales han dado puro malestar. Aunque el sector universitario fue uno de los que más apoyó a López durante su campaña presidencial, ahora son uno de los más atacados y abandonados por Palacio. ¿Es neta? Yo sé que les molesta mucho que lo diga, pero lo tengo que decir. Así como López Obrador dice que su pecho no es bodega, el mío tampoco. Tenemos un presidente ignorante. Un presidente ignorante de niveles de primaria, ¿eh? No lo lleven ni a secundaria, no, nivel de primaria. Sus exposiciones históricas normalmente son de cartitas, de esas que ustedes llevan cuando sus niños están en la primaria, cuarto, quinto, y que los llevan a comprar los cromos estos para poder hacer la tarea. Ese es el nivel de López Obrador. Allí está, ¿eh? No está en ningún otro nivel. Su ignorancia es monumental. ¿Que ha leído muchos libros? Sí, no lo dudo, no dudo que haya leído muchos libros. Eso no lo saca de la ignorancia. Es un tipo muy limitado. De ciencia política no sabe absolutamente nada, nada. Y de economía, pero mucho menos. La reprobó, 2 veces reprobó en la carrera. Nada más vean su expediente. Revisen su expediente y se van a dar cuenta, porque además es un tipo que jamás regresó a la capacitación, a la actualización. Tuvo tiempo suficiente para hacer una maestría, un doctorado, pero pues lo que Natura no da, Salamanca no lo compensa. Pues así es el señor. La frase va diferente, pero bueno, de eso se trata. López Obrador es un ignorante. Y en su ignorancia, por eso la agarra contra el ITAM, porque ese es conflicto de clase. Como su clase es chafita, no estoy hablando de que bajo, no, es chafa. Es un ignorante con conflicto de clase y por eso agrede al ITAM, que es una institución privada. Agrede a la UNAM porque lo hicieron ver su suerte. Lo hicieron pasar 14 años. Él fue un fósil universitario, ¿sí? Agrede al CIDE porque gente que le habla al oído le hace creer que esto que está manifestando, que se derechizó, esa es una estupidez. O sea, la universidad es universal y la universidad tiene la posibilidad de poder incursionar en todas las esferas del conocimiento. Pero un tipo que no ha pasado por las aulas para estudiar, pues no sabe, no lo comprende, pobrecito. Y luego, pues pobrecito del país que pues lo puso para gobernar con todas estas limitaciones. Y miren que en el mundo ha habido personajes sin una ilustración, sin una carrera universitaria y que han sido maravillosos gobernantes. Este no es el caso. Este hubiera sido malo como presidente de colonia, ¿eh? O sea, de lo que haya sido. Como jefe de gobierno fue malísimo. Si sus defensores no tienen memoria, yo sí. Fue pésimo gobernante del Distrito Federal cuando ganó la elección en el Distrito Federal, y no voy a hacer descalificaciones, ¿sí? Tampoco voy a decir que Krill hubiera sido mejor gobernante, no lo sé, no le veo a Santiago Krill elementos para que yo pueda confiar en eso. Quiero dar las gracias al periodista Agustín Ramírez Góngora, que nos está siguiendo por allí. De hecho, te iba a hablar, Agustín, para pedirte autorización para reproducir tu cápsula de hoy, que le compartiste a la generación. Si estás por allí todavía y me autorizas, me gustaría reproducirla porque me gustó mucho lo que abordaste, que abona a todo esto que estamos haciendo y que, bueno, ya me dirás, si estás por allí todavía, te lo voy a agradecer mucho. Por lo pronto, un fuerte saludo, un fuerte abrazo para Agustín Ramírez Góngora, y también vamos a seguir con ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en la transmisión. Estos ya los dije, estos ya los leí. Vamos a irnos hasta Fran Libra. Pues sí, son muchas las actividades donde López Obrador tiene metidos a los militares, pero así son los aumentos en salarios y las prestaciones que les ha
otorgado. Nada más vean una cosa, en el caso de Santa Lucía, otorgarles el derecho de uso de aeropuerto, aguas, aguas, porque ya ahí están de los detalles que luego quítenselo. Yo confío, creo que el próximo presidente de la República va a dejar Santa Lucía como lo que es, una base militar, y se acabó. Y que vendrán esfuerzos por darle a la Ciudad de México el aeropuerto que merece, el aeropuerto que se necesita. Pero bueno, falta mucho para eso. Domingo Velázquez, saludos desde Ciudad Ixtepec. Marilu Camporrico, buenas noches también. José Rodríguez Jauregui, Morena no es partido, es una secta, ¿sí? Mucha gente da incluso elementos. Juan Carlos Camacho, mi querido Juan María, buenas noches. Pronóstico tremendo, berrinche, drama y lluvia de descalificaciones para la mañanera de mañana miércoles. La otrora cuasi prócer de la patria, Saldívar, acaba de caer en desgracia, sacó del closet sus preferencias neoliberales y echó para abajo el decretazo. Veremos pues el día de mañana quiénes quieren las mentiras. No, pero no está cerrado esto. Lo que hizo, lo que determinó el ministro con respecto a todo esto es nada más, es parcial la decisión que se ha tomado y no es una resolución definitiva. Miren, él, en este caso les voy a dar la información completa. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió reservar de manera generalizada la información de las obras del gobierno con base en el acuerdo presidencial del 22 de noviembre, pero se negó a suspender otros efectos del documento que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales y los clasificó como de seguridad nacional. Lo que se señala es esto: es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público y o seguridad nacional sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto, ordena el ministro. Ya se ordenó la identidad del ministro. En un momento se les digo quién es el ministro que determinó. Lo anterior al admitir a trámite la controversia promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información para impugnar el acuerdo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del gobierno. O sea, esto es nada más para efecto de transparencia. Esto es lo que hay que tener muy, muy claro, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo muy en claro, porque de lo contrario nos vamos a estar entusiasmando con cosas que no se están dando como tal. Sí, hay que tenerlo claro. Sí, esta es la información que vale la pena que tengamos. Sí, es un buen anuncio, pero no se ha determinado todavía en esto. Sí, en esto no es un hecho consumado. Otra nota que a este respecto les puedo compartir es el siguiente: la Suprema Corte de Justicia frenó los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal para blindar la reserva de información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por la administración de López Obrador. Esto es parte de lo que se está mencionando y bueno, yo esto se lo quiero decir porque no está de una manera absoluta. Hay que esperar a que se avance a todo esto. Esta es la parte que les puedo señalar con base en lo que ha trascendido hasta este momento. De hecho, hace una hora, 2 horas, Pepe Cárdenas entrevistó a la titular, a la presidenta del INAI, y sobre esto fue lo que también ella dijo: hay que esperar a que se dé la información completa a este respecto. Si no es completo aún no se ha dado la última palabra en esta materia. Sí, espero que quede claro y que esperemos, ya es un buen avance. Sí, hay un buen avance dentro de todo esto, porque el presidente de la República, con el argumento de la seguridad nacional, estaba tratando de reservar toda la información de las obras que viene desarrollando
su gobierno. Eso es, ahí lo tienen ya. Voy con más comentarios. Dice Jerónimo Sandoval, Lopito se está sentando las bases para una dictadura, por eso se respalda con las Fuerzas Armadas. Tere Mendiola dice que nos saluda desde Querétaro y bienvenida siempre. José Isaac González Narciso, también sufre deterioro el ejército y López Obrador, lo ocurrido en Zacatecas con los 10 cuerpos asesinados y colgados en un puente. Pero hoy, de veras, es lo que les digo, es un presidente que habla y dice tal cantidad de barbaridades nada más porque tiene boca. Hoy lo que decía, en 10 días cambió la situación en Zacatecas. ¿De veras? ¿De verdad? Dice, fuimos a Zacatecas y ya me están reportando que hay un cambio. A ver, los zacatecanos que nos acompañan, ¿es cierto que en solamente 10 días ya tienen una situación diferente? Les pregunto, porque yo no lo creo. Tienen años con una situación crítica gravísima en Zacatecas y ahora sale con eso. Mañana hay otros colgados y lo van a desmentir absolutamente. Araceli Benítez escribe en Twitter, algunos de los programas sociales de López que todos sabemos son compra de votos para Morena aumentaron hasta el 172% para el próximo año. ¿Y de dónde crees que van a salir esos millones? Pues de tus impuestos, y el SAT va a exprimirte lo más que pueda. Esto lo está diciendo porque el periódico Reforma hoy publicó que el sistema de administración tributaria, el SAT, alista embargos vía buzón tributario. Esto es lo que se publicó. El contribuyente va a tener 3 días para responder a la notificación. Se lo van a notificar por correo electrónico y no se vale que no lo vi, que no lo consulté. A partir del próximo año el SAT estará facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de embargo a los contribuyentes deudores. Esto significa que el contribuyente es el único responsable de revisar las notificaciones, pues en caso de recibir el aviso, solo tendrá 3 días para responder antes de que la autoridad determine el embargo. Los bienes que podrán embargarse son depósitos bancarios, ahorros, inversiones en seguros, acciones, bonos, bienes muebles e inmuebles, entre otros. ¿A qué nos sabe todo esto? A terrorismo fiscal. Así se llama, es terrorismo fiscal, ni más ni menos lo que está estableciendo el SAT. Y bueno, pues ahora a tener mucho cuidado con todo esto. Ahí les da otra cosa. Claudia Sheinbaum dijo que se iba a aceptar de muy buen agrado lo del cobro del 2% por concepto de aprovechamientos a las plataformas de entrega de los consumidores. Y esto que está señalando porque van a aumentarles o les van a establecer un cobro del 2% a plataformas como Uber, como Mercado Libre, como todos los que están en plataformas y que, bueno, pues van a tener ese cargo. Y recuerden que cuando se dan estos incrementos, ¿quién es el afectado? Pues el usuario, porque las plataformas simplemente nos lo van a endosar a nosotros. Eso es lo que a veces las autoridades no reconocen o no entienden cuando van haciendo esto. Ah, pero ¿qué creen? México, el presidente de México mandó un apoyo, el secretario de Hacienda, que aquí en México no aparece para nada, lo mandaron a Perú para asesorar al presidente Pedro Castillo con temas de los programas sociales en México. Vamos a escuchar esta información que produjo el diario Milenio sobre este tema. Únete al equipo de DC Superhero. Esto no es lo que les quería presentar, entró el comercial completo, pero ahorita les damos toda la información relacionada con la presencia de personal de la Secretaría de Hacienda y no solamente de la Secretaría de Hacienda, sino también de Bienestar. Vamos a escuchar a continuación la información.
diplomática a Perú para apuntalar al gobierno izquierdista de Pedro Castillo bajo asedio de la oposición de ultraderecha que busca destituirlo a menos de medio año de llegar al poder. Desde el miércoles pasado, una delegación mexicana de alto nivel encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo, arribó a Lima para asesorar a la primera plana del gabinete andino sobre cómo implementar los programas sociales emblema de la administración López Obrador en apoyo a la población pobre del país sudamericano. Nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, además alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean de que es solo del Perú y que es por incapacidad. Entonces fuimos, siendo muy respetuosos, pues a apoyar sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ahí me quedo para que vean el embustero que preside este país. El señor que dice tantas mentiras. Va a lo siguiente. ¿Cuántas veces nos sale con que su gobierno no tiene injerencia en los demás países? En este momento, en Perú, hay una corriente que está buscando la destitución del presidente Pedro Castillo. Y el presidente de México le está mandando refuerzos para tratar de modificar una corriente que se está dando al interior de un país, Perú. Primero, ahí está. Nada más sus propias palabras. Lo que él mismo dice, somos respetuosos de la soberanía de los demás países. Mentira. Segundo, dice, porque la queja en Perú es por la inflación. ¿Saben ustedes de qué tamaño es la inflación de Perú? Del 5%. ¿De qué tamaño es la inflación en México? 7.34%. Entonces, a eso, luego, dice, es apoyar a los humildes, su palabrita. Ahora, a los más pobres. Hoy, el Coneval, el organismo que mide el desarrollo de los programas sociales en México, informa 4 millones de nuevos pobres en México. 4 millones de nuevos pobres. ¿Dónde está el avance de la lucha contra la pobreza? Está hablando de más de 58 millones de ciudadanos mexicanos en la pobreza. 11 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Información oficial. Ahí no hay otros datos. Es el hecho, así de claro. Y todavía está tratando de justificar por qué mandó al secretario de Hacienda, que repito, aquí no se aparece, aquí no lo vemos que aparezca por ningún lado. No aparece por ningún lado. Y bueno, vamos a estar viendo también la problemática que se está presentando. Bueno, más comentarios de parte de ustedes que nos están acompañando en la transmisión de hoy. Déjenme checar que todo esté correcto y en orden. Sí. Nos dice don Paco Aceves Silver, sigue la escasez de personas que quieran trabajar en Estados Unidos, mucho más para los trabajos pesados o sucios, ni blancos, ni negros, ni mexicanos con papeles los quieren agarrar. De lo anterior, creo que como siempre, los Estados Unidos abre cuotas de ilegales para llenar esos lugares. El acuerdo con López de permanecer en México no es otra cosa que apoyarlos en la apertura y cierre de las compuertas migratorias. Tiene razón don Paco. Nada más que en Estados Unidos viene una bronca bien seria en materia de mano de obra, de trabajadores y de empleados. En este momento se van avanzando en el pleno empleo. Don Paco no me dejará mentir, y las muchas personas que nos siguen en Estados Unidos, que hay necesidad de trabajadores. Donde quiera ven ustedes la invitación para presentar solicitudes de empleo. En todas partes, restaurantes, tiendas, fábricas, en todas partes hay una gran demanda. ¿Qué es lo que sucedió? Que como desde el gobierno de Trump y ahora con el de Biden, les dieron una cantidad de dinero en Estados Unidos, que lo que despertó es que muchos prefieran no ir a trabajar porque les estaban dando una buena lanita, y esto es lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos.
Pero lo que viene es una necesidad de trabajadores hasta por 11 millones de brazos, de talentos. Van a necesitar para la salud, para la educación. Ahorita hay escasez de choferes. En Estados Unidos faltan choferes para transportar todos los insumos que se requieren en el país. Y así es como se van a ir presentando. En California van a necesitar mano de obra y efectivamente hay una gran necesidad de trabajadores en los Estados Unidos y vamos a ver cómo se da con lo que dice don Paco. Es cierto que muchas veces se abre la compuerta para que entren muchos indocumentados porque hay necesidad. Dice el siguiente comentario es de una persona que Pedro López Soto dice: no estoy de acuerdo, es de izquierda pestosa y sí está de acuerdo con el crimen del aborto, es cínico, pero claro que lleva a México al socialismo, con todo respeto, señor Juan María. No, para eso es esta transmisión, para que también tengamos este tipo de discrepancias. Si no estamos de acuerdo en un tema, no pasa nada. Al contrario, don Pedro, vengan los comentarios que nos ayuden a tener contrastes en lo que estamos hablando. Edgar Kraus: con el ejército a favor de López y la mentalidad de Díaz Ordaz y Echeverría, buscan un nuevo movimiento del 68 de las universidades en general. Emma Rivera Medina: buenas noches. Maharishi NB: es populista y el populismo se da tanto en la derecha como en la izquierda. Obrador es conservador, jamás izquierdo. Se agarró de ser izquierdo, pero miente. José Rodríguez Jauregui: vive como un virrey en un palacio con 160 personas de servidumbre, la ropa cara que ni luce. Bueno, ya vieron lo de los zapatos que les enseñé, los zapatos Church con valor de más de 18,000 pesos, que son los que calza la patita del señor presidente. Teymen G dice: pendiente como todos los días, gracias Tey por estar allí. Abigail Vasconcelos Castellanos: Emilio Álvarez y Casa me representa. Es una gente congruente, no cabe duda, es un hombre que ha luchado por lo que cree, y lo que cree es la defensa de los derechos humanos. En esas lides ha estado el senador Emilio Álvarez y Casa. Marilu Camporrico: el senador Álvarez y Casa tiene toda la razón. Manuela Velasco: buenas noches, un placer escuchar, gracias. También a Francisco Briones. Marta Perry también nos saluda, muchísimas gracias. Nos agrega don Paco Aceves Silver: hoy, después de varios años de no visitar la zona de los callejones de Los Ángeles. Para quienes no sepan, los callejones de Los Ángeles son enormes bodegas en donde la gente va y compra ropa, va y compra productos de diferente índole. Son los callejones, efectivamente. Dice: pregunté a los que venden camisetas deportivas y con sorpresa me dijeron que el jersey de la selección mexicana ya no es el que más se vende, sino las del Salvador, Honduras y Guatemala, en ese orden. Buen dato, gracias don Paco por darnos esa información. Y a ver, fíjense que, a ver ustedes qué opinan. La diputada de Movimiento Ciudadano, y muchos años panista, pero se fue a Movimiento Ciudadano y fue presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, en la Cámara de Diputados. ¿Qué creen que hizo? Llegó y se lanzó al ritmo de mambo para celebrar el triunfo del Atlas en San Lázaro. Les voy a enseñar aquí cómo llegó al patio central de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Aquí la tienen. No voy a hacer ningún juicio de valor, solamente esto que publica El Universal, y déjenme llegar al video para que ustedes nos den su punto de vista. Aquí está la diputada de Movimiento Ciudadano. Pues ya había abierto, ahí les va. A ver ustedes qué opinan. Oh, caray, no me apareció el video. Y sí apareció un comercialote de Coca-Cola, que no era lo que yo quería mostrarles. Bueno, pues total, al ritmo de mambo y con la bandera rojinegra, la diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Limón celebró en San Lázaro el triunfo del Atlas, equipo que consiguió el campeonato, como ustedes saben, después de 70 años. En un video compartido en sus redes sociales, la diputada Limón, que viste de rojo y negro, baila mientras avanza
por las instalaciones de la Cámara de Diputados hasta llegar al salón de sesiones. El que no brinque es chiva, quien de aquí le va al Atlas, se escucha decir a la legisladora. No sé por qué no apareció, permítanme hacer un movimiento a ver si logro recuperar este video en el cual aparece la diputada. No está como tal, es más, de hecho, ya ni siquiera me lo dio. A ver, aquí está. Disculparé, pero yo, como soy muy necio, espero poder presentar este video. A ver, les va a ver si acaso es cierto. Ahora sí les abro el y va. Ahí lo tienen. Ahí tienen los de Tlaquepaque, que son representados. Repito, no hago ningún juicio de valor, ningún juicio de valor. Simplemente les estoy mostrando a una legisladora que llegó feliz a la Cámara de Diputados después del triunfo. Ahí está entrando ya al salón de sesiones, todavía está en los pasillos. Bueno, ya fue suficiente para que ustedes se den cuenta de lo que ocurrió. Miren, aquí están otras imágenes, allí en el estadio, aquí está en el Estadio Jalisco, en la tribuna, la diputada María Elena Limón García. El comentario, la consideración es todo suyo. Yo simplemente les presenté este video que, bueno, pues nos muestra claramente la algarabía de la legisladora jalisciense con respecto a todo esto. Bueno, voy ahora a algo muy importante, que es el desabasto de medicamentos. Miren, Nariz Roja revela, esto es lo que refiere el INSABI, haber surtido de medicamentos totales a los estados al 10 de diciembre, hace 3 días. Sus propios datos, afiliados o no afiliados, gobierne quien gobierne, es simplemente inhumano. Y está presentando, aquí se los voy a mostrar, está presentando un listado de cómo se están presentando los medicamentos, cómo se están entregando los medicamentos al 10 de diciembre de este año, por estados. Aquí están los estados, el número de órdenes de suministro, las claves y las piezas que fueron entregadas. Aquí tienen, y lo que recibieron los estados de la República. Y Nariz Roja dice, esto es menos del 30%. O sea, el desabasto va a continuar por más que digan las autoridades lo contrario, va a continuar lamentablemente. El doctor Javier Tello, bueno, primero escuchen, porque dice López Obrador que pronto estará la vacuna patria disponible y que se hará realidad el artículo 4 constitucional de garantizar el derecho a la salud con atención médica y medicamentos gratuitos. Y que también está el artículo 3 que garantiza la educación, el derecho a la educación, y cosa que no es verdad. Hay muchos que no tienen acceso a la educación, pues por múltiples circunstancias, pero son de verdad. Y el doctor Tello le dice unas cuantas precisiones. No hubo un incremento en el presupuesto de la salud. Se transfirieron 66,000 millones que pertenecían al Fondo para Gastos Catastróficos. El cuadro básico ya no existe. En todo caso, se refiere al Compendio Nacional de Insumos para la Salud. O sea, puro cuento. La pura mentira, esa es la que se refiere a la distribución de medicamentos en el país. Y bueno, como les decía, ayer López-Gatell hizo su pancho porque se levantó de la sesión en la cual
estaba según esto explicando. Bueno, pues aquí está la diputada de Movimiento Ciudadano que fue acusada por López-Gatell de estarlo grabando y que supuestamente no había un acuerdo en ese sentido. Ella fue entrevistada por Ciro Gómez Leiva. Escuchen, por favor. ¿Qué estaba haciendo usted, diputada Elizabeth Pérez, que habría molestado al doctor López-Gatell? Gusto en saludarla. Buenos días. Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de los diputados, del PRD. Buen día, diputada. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a ti y a todo tu auditorio y a quienes te acompañan en la mesa. Yo también me equivoqué. No es diputada por Movimiento Ciudadano, es por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez. ¿Qué estábamos haciendo? Pues simplemente estaba mi coordinador de fracción parlamentaria cuestionando directamente al subsecretario Hugo López-Gatell sobre el mal manejo de la pandemia, y yo lo que estaba haciendo era leyendo un comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud el 6 de abril del 2020 al respecto del uso de mascarilla o cubrebocas. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, y más bien en el momento en el que mi coordinador Luis Lázaro hace una pregunta o una serie de preguntas al subsecretario sobre el tema del manejo de la pandemia, pues entiendo que probablemente todas juntas o alguna de ellas le incomodaron, que tuvo que utilizar este pretexto de que yo en lo particular le estaba grabando para salir por la tangente y no contestar absolutamente nada de lo que se le estaba cuestionando. ¿Y se levantó y se fue? ¿O el señor Ignacio Mier dijo, ya terminamos aquí la sesión? No, de hecho lo que sucedió fue que me increpó a mí el subsecretario, y aquí hay que hacer un paréntesis. Hay 3 poderes de la República, uno de ellos es el legislativo, es un poder autónomo, y por supuesto que un subsecretario no está por encima de un poder autónomo. ¿A qué se refiere con que le increpó? Sí, de hecho dijo, la compañera me está grabando, ¿no? Y entonces... ¿Me está grabando o me está agraviando? Me está grabando. Grabando. A lo cual incluso el diputado Salomón Chertorivsky de MC le dijo, a ver, primero vayámonos tratando con respeto, y porque no estás hablando así como te refieres, no es una compañera, es una diputada de esa legislatura, también es la vicecoordinadora de la fracción, y entonces te solicito que te conduzcas con el respeto que nos merecemos todos y todas, cosa que le agradezco al diputado, pero de ahí el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena también se exalta, ¿no? Igual intenta como hacerme señalamientos abruptos, pero también fuera de lugar, porque incluso él reconoce que supongo que lo estás grabando. Bueno, pues no es así. Mi coordinador les dice, oigan, no les voy a permitir que se pongan así con la vicecoordinadora. Yo también les dije, somos pares, somos iguales, ustedes no tienen por qué intentar reconvenirme, ni mucho menos máxima cuando las sesiones son públicas, primero, y segundo, eso que suponen que estaba sucediendo no estaba sucediendo, y con eso la coalición oficialista pone sobre la mesa la posibilidad de que se concluya la sesión. Toda la oposición de manera conjunta votamos en contra de esta posibilidad, pero bueno, al final pesa el voto ponderado que tiene la coalición oficialista, y entonces 3 fracciones con ese voto ponderado deciden concluir esta mesa de trabajo en contra de 4 fracciones que además fue por votación, no es que se haya levantado. Fue por votación. Votaron. Bueno, ahí tienen ustedes lo que sucedió ayer, y López-Gatell es un pelado, y Salomón Chertorivsky lo hizo, lo evidenció claramente. ¿Por qué? Porque le dijo la compañera. No, ¿cuál compañera? Es una diputada, una ciudadana diputada de otro poder, no es su compañera. O sea, y es un pelado. No le demos más vueltas a ese asunto. Se levantó y se fue. Marilu Campos Rico, el senador Damián Cepeda, igual dice la pura verdad. Gracias a Griselda Reynoso Lozano también. Aminadab Pérez Franco, aquí está Aminadab regresando, y Aminadab es un muy buen ex compañero de trabajo, es un amigo personal, y nos va a dar sus aportaciones aquí en esta comunidad naveja. Ya platicamos, Aminadab tiene mucho que decirnos porque es un hombre que de ciencias políticas, él sí sabe de muchos temas de esa naturaleza, así que nos va a dar mucho gusto. Griselda Reynoso dice que nos saluda desde Guadalajara. Agustín Ramírez Góngora, le pido mañana permiso a Agustín y les reproduzco su comentario de hoy, que me gustó mucho. Daniel Viñó, mi teoría del por qué da tantos cargos al ejército es 1, porque así por el mismo sueldo que ya reciben le hacen otras chambas. 2, porque así se siente protegido.
No necesariamente, Daniel, porque están recibiendo muchas facilidades más, presupuestos de todo tipo. Es mucho más el dinero que está recibiendo las Fuerzas Armadas. Maharishi NB, ahora hasta de Santa Claus la van a hacer los milites. Teodoro Méndez dice, saludos comunidad pensante, buenas noches, ese secretario no es más de que un florero del cacas. Muchas gracias también. El doctor Guillermo Romero dice, el secretario de la Defensa en realidad es un general de segunda, nunca era una opción dentro de los candidatos de la propia Secretaría de Defensa, por eso lo usa como servidumbre. Ana Santillán, buenas noches. Victoria Merino dice, señor Naveja desde Ciudad de México, y sí, muy peligroso tanto poder y dinero, sí, con mayúscula. Muchas gracias. Juan Carlos Camacho, de ese dinero que comentas que se le va a dar a Morena, ¿cubrirán lo que deben a los damnificados del terremoto? No, que va, Juan Carlos, ya eso ya se lo gastaron. Marilú dice, qué poca abuela, y a nosotros nos tienen en el filo de la desesperación económica. Luz Palafox dice que le da gusto escucharnos. Ella está en Las Vegas. Saludos de Luz Palafox y Joel Martínez. También saludos para ustedes y gracias por acompañarnos. Luis López Tamayo desde Puebla, un abrazo, gracias. Teresita Mesina Araujo también. José Luis González Tapia, López Obrador hace todo lo que criticó, está comprando al ejército para tenerlos a sus órdenes porque se sueña dictador y así utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Saludos a la maestra Carmen Robles Gil. Edgar Kraus, hay que recordar que en 2018 querían reformar el tercero constitucional donde quitaba la autonomía de las universidades. Yolanda Solano, buenas noches, gracias. YHGRO, de por sí que hoy estuvo muy enojado, cuando despotrique encontrará a sus opositores más que otro día, acusa a medio mundo y nunca presenta pruebas. Don Margarito Fajardo Guzmán, saludos hasta Tonalá, gracias por estarnos acompañando. Carmelita Ortega Aspeitia, S. López, cómo se burla de sus seguidores, les da a tole con todos los dedos, dice, y ellos se lo saborean. Daniel Viñó también nos dice, pues cuántos que es que muy letrados e inteligentes fueron engañados por este lagarto y ahora estamos pagando los platos rotos. Don Jaime Torres, vamos por la revocación, ya es tiempo de quitar este payaso impostor. Carmelita Ortega Aspeitia, lo malo que las suspensiones son provisionales. También Maharishi nos dice, la UNAM se derechizó y López se estupidizó. Ruth Rodríguez nos saluda desde Monterrey. Joe Martínez, nivel de porro viejo, eso es lo que opina. También Daniel Viñó nos dice, habrá leído, pero como no tiene capacidad de lectura, de comprensión, es como si no lo hubiera hecho. Don Pedro Silva, ni de kinder no llega a ese nivel. Luis Fernando Riestra Rodríguez, muchos chairos con las tripas hechas nudo porque les están pendejeando al cacas. Pues que lo dijeran. El saludo de Marina Lara Sili, también gracias a Austraberta García. Nos dice, el cerebro de Andrés Manuel no le da para actualizarse, como no puede aprender más, quiere que todos seamos unos ignorantes y sus universidades del bienestar serán fatales. Pues nada más denle una pasadita a la Universidad de la Ciudad de México y se van a dar una idea. José Isaac González Narciso, solo un ignorante psicópata, es enemigo de la ciencia y de la intelectualidad. Toda su vida ha sido un vago, porro y vándalo. Joe Martínez dijo, mi sobrina, que fue uno de los mejores en gobernar la Ciudad de México. No, yo vivía en Ciudad de México, por eso hablo con la ventaja de haber sido una de las víctimas. Marilú Camporrico, es una verdadera vergüenza tener un porro y fósil universitario como presidente de la República. Ramón Orbe, saludos desde Puerto Vallarta, gracias también por los comentarios. PPCM, buenas noches, dice, ¿qué tan cierto es que la Suprema Corte frenó el secreto? No, el acuerdo, es un acuerdo, no, ni siquiera llega a decreto. Sí, pero como les decía, únicamente para efectos de transparencia. Ed Ávila, buenas noches, gracias también por estar allí presente. Roberto L. Turribiates, yo también coincido con usted, creo que algún futuro presidente después de AMLO, el aeropuerto de Santa Lucía, lo designe exclusivamente para el ejército. Ojalá así sea. Julián Martínez nos saluda desde Lagos de Moreno. Mayeli Turribia Alvarado también nos está saludando. José Ángel Medina García, eso de los 10 días es pastura para nada más, para sus borregos, nosotros no le creemos nada. Luis Felipe Aguilar Rodríguez nos saluda desde Celaya, muchas gracias por estar también aquí presente.
Oscar Moreno, saludos a esta comunidad inteligente. Joe Martínez, no que no se mete, ojalá los peruanos corran a sus servidores. No, pues los invitaron. Eso es lo que sucedió. Alex Escaldrufo, quiero ver a los chairos protestando por la militarización. Juana Monroy, doctor Muerte, como siempre una basura. La historia no olvidará y lo juzgará por su irresponsable labor con la pandemia. Zapata vive, si la diputada Pérez haya grabado o no, el doctor Muerte no es ilegal. Los mexicanos debemos estar informados, ahí tiene toda la razón. Carmelita Ortega Speitia solo se explica que sigan apoyando a López sus seguidores porque están adoctrinados. Sacramento A. Castro Trejo se siente investido por la banda presidencial. Lindolfo Acosta, no tiene que justificarse, diputada, así se trata a los asesinos, yo la apoyo. También nos dice Concepción Márquez, el rata alcalde de Tijuana, González Cruz, del lado izquierdo. Por cierto, Concepción, está el rumor muy fuerte que el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, va a ser el nuevo subsecretario de Gobernación. Eso es lo que está trascendiendo. Jesús Ochoa, más claro en el agua, apoyando a los gobiernos comunistas de López Obrador, y todavía hay gente que no lo cree. Así, qué pena. También nos dice Óscar Orduño Guillén, el amparo solicitado por el INAI fue pedido para evitar la opacidad de esta administración. No fue un amparo, fue una controversia constitucional y tiene que analizarse. Por lo pronto, esta es una medida precautoria la que se está tomando hasta este momento. Luis Felipe Aguilar Rodríguez dice, ¿qué opinas del comentario de Lorenzo Meyer con respecto a la similitud de la Cuarta y Díaz Ordaz? No escucho a Lorenzo Meyer por salud mental. No es alguien a quien le confíe, no es alguien a quien le pueda creer, porque pues él es uno de los intelectuales totalmente cargado a López Obrador. Voy a ver lo que me pide Óscar Moreno, con mucho gusto lo veo en un momento más. Juan P. Márquez dice, muy cierto, yo soy de esas personas que requiero de gente y nadie quiere trabajar, dice Joe Martínez. Hasta McDonald's está pagando a $15 la hora en California. Eso es lo que está sucediendo. No hay trabajadores suficientes. Así que pues gracias a Óscar Moreno, a Juan P. Márquez, a Domingo Velázquez, a todos ustedes porque nos acompañaron en la emisión de hoy, que es, caray, así nos alargamos muchísimo. Gracias por su compañía. Acuérdense, hay que usar la mascarilla, sana distancia y no olviden vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho.